Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Franco Mastantuono, la promesa argentina, este futbolista que acaba de aterrizar en el Real Madrid, que con solamente 18 años hoy en día es titular en el conjunto merengue Xabi Alonso y que con solamente 18 años no solamente ha debutado a nivel selección mayor, sino que también viene de ser titular y le han dado la camiseta número 10 en la selección de Lionel Scaloni. Sin embargo, a pesar de todo esto que viene logrando poco a poco, la verdad, en un proceso en el cual ha crecido a pasos agigantados en los últimos meses, ha recibido también muchísimas críticas en los últimos tiempos, en las últimas semanas, porque su rendimiento no termina de ser el que muchos esperan. ¿Qué pasa con Mastantuono? ¿Por qué lo critican tanto? ¿Y cuál es mi óptica y mi punto de vista respecto al 10 argentino? Espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. A ver, Franco Mastantuono ya no es simplemente una promesa. Una promesa es un jugador que tiene algunos buenos minutos, que es sumamente joven y que uno siente que con el correr del tiempo va a seguir mejorando y va a lograr grandes objetivos y jugar en los mejores clubes y jugar en su selección. Franco Mastantuono ya tiene eso. Franco hoy en día es titular en el Real Madrid, uno de los mejores equipos del mundo, y es titular o tiene muchos minutos en la selección argentina, que también es una de las mejores del mundo. Su juventud, sus 18 años, no tienen que dejar de lado que hoy en día ya se ha convertido en un jugador de los mejores del planeta y no simplemente en una promesa. Hecha esta aclaración, está claro que más exposición, mayor calidad de equipos y selecciones en las cuales vas a jugar, mayor va a ser la exigencia para vos. Y no te van a dejar pasar cualquier tipo de actuación simplemente porque tengas 18 años. Digamos, es algo que viene implícito en intentar ser uno de los mejores y le ha pasado a todos los jugadores del mundo. Messi, inclusive en la selección argentina, ganaba todo absolutamente en el Barcelona, era figura en la selección argentina, pero no se le daba la Copa América, no se le daba el Mundial y lo vivían criticando. Así que imagínense al pobre Franco Mastantuono, que apenas tiene un puñado de partidos en primera. Está claro que es un jugador que ha mostrado condiciones muy interesantes, sobre todo en River Plate, en un lugar donde con Marcelo Gallardo debutó, se empezó a sentir mucho más cómodo y se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del último torneo en el fútbol argentino. Realmente lo de Mastantuono era placentero de ver. Era un jugador que tenía mucha comodidad, mucha soltura a la hora de encarar, a la hora de gambetear, mucha visión de juego a la hora de habilitar a sus compañeros, de dar un pase clave para que el 9 o uno de los delanteros termine quedando mano a mano y pueda marcar goles, pegándole muy bien el recordado tiro libre en el Superclásico frente a Boca. Realmente un jugador completísimo y que sorprendía con su juventud que tan rápido se haya adaptado a la primera a uno de los equipos más importantes, no solamente del fútbol argentino, sino de todo el fútbol sudamericano. Y obviamente ver a alguien tan joven que tan rápidamente esté destacando hace que los mejores clubes del planeta se lo quieran llevar. Y es así que después de muchos intereses, que el Paris Saint-Germain, que el United y demás, el Real Madrid confió en Mastantuono y puso 45 millones de euros que se pueden llegar a convertir en casi 63 con todas las variables y cuestiones que se tienen que ir cumpliendo posteriormente. Está claro que un jugador por el cual pagás ese dinero genera muchas expectativas y obviamente en el Real Madrid rápidamente empezaron a pensar en él no solamente como un proyecto a futuro, sino como un presente en el cual iba a tener mucho rodaje. Sin embargo, una vez que se lo vinculó al Real Madrid, una vez que se supo que Xabi Alonso lo pensaba como una pieza angular en su proyecto y como un jugador que iba a contar con muchos minutos, ya que Rodrigo probablemente se iba a ir, que Brahim no lo convencía del todo y que, vamos a decir la verdad, Xabi Alonso pensaba en una delantera, Vinicius, Mbappé, Mastantuono, mucho más se depositaron los ojos en él. Y una de las primeras pruebas que tuvo Mastantuono fue con la camiseta de River todavía, ni siquiera con la camiseta del Real Madrid, que fue el famoso Mundial de Clubes. Una competencia en la cual River llegaba como candidato para mí a pasar en su grupo y terminó no lográndolo, quedando afuera a manos de Monterrey de México. 3 partidos en los cuales la verdad Mastantuono no mostró su mejor nivel. Frente a los japoneses mostró destellos de
sus mejores actuaciones en River. Frente a Monterrey creo que fue lo mejor de Mastantuono en el Mundial de Clubes, sin embargo no alcanzó para pasar del empate. Y en el partido más complicado y en el rival obviamente de mayor jerarquía como era el Inter de Milán, decididamente jugó un muy flojo partido. Y eso obviamente ya empezó a encender algunas alarmas en las cuales algunos decían, ¿estará preparado para jugar el Real Madrid Mastantuono? Pero claro, todavía no había llegado, no se había puesto la camiseta merengue, faltaba más de un mes para su presentación, porque tenía que cumplir los 18 años y le seguían teniendo bastante paciencia. Llegó el momento de la presentación, llegó que ya era jugador del Real Madrid porque había cumplido la mayoría de edad y al primer partido que ya se venía después de su presentación, Xabi Alonso lo mandó al banco y no solamente eso, sino que lo hizo ingresar frente a los Osasuna. Partido complicado para el Madrid, el cual ganan por la mínima, y Mastantuono jugó los últimos minutos mostrando algunos destellos, vuelvo a repetir, de lo que habíamos visto en River, pero bueno, había ingresado del banco, no tenía tanto conocimiento de sus compañeros, recién había llegado, por lo cual también ilusionó y hasta ahí. Sin embargo, el fin de semana siguiente se vino la primer gran prueba para Mastantuono, que fue el Oviedo, un equipo recién ascendido, un equipo bastante débil en la Liga Española, de los peores me animo a decir, y Mastantuono no solamente iba a jugar, sino que iba a jugar como titular. Lo ponían por la banda derecha, una posición que para mí Mastantuono no es la mejor, no es la que se siente más cómodo, pero lo ponían ahí a jugar como una especie de extremo por la derecha. Y la realidad es que el Real Madrid ganó 3-0, pero Mastantuono no se lució. No fue un gran partido del argentino, que más allá de alguna que otra acción en la cual, vuelvo a repetir, mostró pizcas de su talento, después se lo vio bastante poco participativo y sobre todas las cosas, no quiero decir la palabra con miedo, pero sí un jugador que no se animaba como nos tenía acostumbrados en el fútbol argentino. Ya después, frente a Mallorca, volvió a jugar como titular y fue el primero en salir al minuto 66, el primer cambio, y nuevamente decidido, no tuvo un muy buen partido. Entonces ya en esos 3 primeros encuentros en el Madrid lo empiezan a mirar de reojo diciendo, es tan bueno como se decía, Mastantuono tiene lo necesario para jugar en el Real Madrid y sobre todo para contar con tantos minutos como le viene dando Xabi Alonso. Se vino el parón de selecciones, fue convocado a la selección argentina y Scaloni tuvo la fantástica idea de no solamente tenerlo en cuenta, sino de ponerlo como titular en el partido en el Monumental frente a Venezuela. Un escenario ideal, primero porque iba a jugar en su casa, donde se crió, como es el Monumental, y donde justamente vimos sus mejores partidos, y porque además un rival como Venezuela, en condición de local, sabemos que era de lo más accesible que se podía llegar a enfrentar, lo cual le iba a dar ciertas libertades a la hora de jugar. Argentina ganó, para mí jugó un buen partido en general todo el equipo, fue 3-0, pero nuevamente, Mastantuono no jugó un gran partido. Es más, me animo a decir que fue de lo más flojito de la selección en esos primeros 45-60 minutos que jugó él dentro del campo, y más allá de alguna aproximación, de algún tiro lejano y demás, se vio lo mismo, un jugador con mucho pase hacia el costado, pase hacia atrás a los defensores, pero con poca intención de romper líneas y con poca intención de en el 1 contra 1 sacarse de encima a algún rival, que era lo que más lo caracterizaba y lo que más había llamado la atención en River, su personalidad y cómo se animaba a hacer cosas que ni siquiera los más grandes hacían. Y decididamente las críticas le volvieron a llover, y muy fuerte después de lo que fue la derrota frente a Ecuador. Primero en el marco obviamente de que Argentina pierde un partido en el cual fue muy flojo el desempeño de todos, y a Mastantuono no solamente le dieron minutos, no fue titular, pero sí ingresó desde el banco, le dieron la camiseta número 10 por encima de muchos otros jugadores también talentosos que tiene Argentina y que vienen siendo convocados hace mucho más tiempo que él, y cuando ingresó decididamente lo hizo mal. Vuelvo a decir, todo el equipo jugó mal, pero Mastantuono, quizás del que se esperaba una prueba de fuego, ver en un escenario adverso cómo podía lucirse o qué podía demostrar, ingresó flojo, no hizo nada y encima tuvo alguna que otra opción en la cual le terminó dando una pelota a los ecuatorianos que de casualidad no termina en el segundo gol de ellos. Entonces, con lo que vimos hasta ahora en el Madrid, sumado a lo que se ha visto en estos partidos de la selección, mucha gente empieza a criticarlo y a decir, al final no era para tanto, no era ese jugador que nos pintaban como el quien le iba a hacer la rivalidad a Lamine Yamal en Barcelona y él en Real Madrid. Está a años luz de ser ese talento generacional que nos habían planteado y evidentemente muchos empiezan a pensar que quizás Mastantuono está sobrevalorado. Honestamente lo que le está pasando a Mastantuono es lo que le pasa a la gran mayoría de los jóvenes talentos que aparecen, que son una gran irrupción en el mundo del fútbol y que se empieza a generar una expectativa de que ya tienen que con 18 años ser los líderes de sus equipos y las grandes figuras. Mismo en el Real Madrid hay un caso
muy claro que hoy en día está en el equipo, que es por ejemplo el de Endrick, que pagaron mucho dinero a Palmeiras, que era el nuevo Pelé, y hoy en día Endrick no se sabe ni siquiera si va a seguir en el equipo porque corre bastante de atrás en la consideración. Digo, Mastantuono es exactamente lo mismo, un jugador que generó muchas expectativas por todo lo demostrado en River, su personalidad, su gran pegada, uno contra uno, su visión de juego y obviamente su juventud, solamente 17 años, pero que está en escenarios bravos. Está jugando en uno de los mejores equipos del mundo como es el Real Madrid y está jugando en una de las mejores selecciones del planeta como es la Argentina. Lo que ha demostrado de momento es que necesita tiempo de adaptación. No es un jugador que llegó y como jugaba en River automáticamente está jugando en Real Madrid en la selección argentina. Lo vuelvo a decir, lo veo todavía como un jugador que no se anima a las cosas que se venía animando en River y que tiene mucho eso de pasar al costado, de asegurar la pelota, pero que quizás no arriesga. Y creo que en escenarios como estos, si a vos te llevan para justamente jugar, tenés que empezar a demostrar y arriesgar más. No hay tanto tiempo de adaptación, se acortan. Cuando en el Real Madrid, si no jugás vos, entra Rodrigo, entra Brahim, entra Bellingham, entra Arda Güler, entra Endrick. O sea, hay miles de opciones que son igual de buenas que vos y vos tenés pocos partidos para demostrar. Si no lo demostrás, lo más probable es que salgas y empieces a entrar desde el banco y después quizás ni siquiera cuentes con minutos. Y en Argentina aplica lo mismo. O sea, si no juega Mastantuono, está Thiago Almada, está Nico Paz, está Buenanote, puede estar Garnacho, puede estar Matías Zule. Hay muchas opciones. Entonces, cuando ingresás, tenés que demostrar. Y de momento, Mastantuono lo que está mostrando justamente es que todavía no se ha adaptado del todo a estos nuevos escenarios. Al mismo tiempo, siento que la presión en estos casos es fuerte, porque, a ver, Mastantuono llega al Real Madrid con el cartel de ser el Lamine Yamal del Real Madrid, para hacerle competencia justamente al futbolista español de Barcelona. Y está claro que hoy en día Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del planeta y Mastantuono no. Mastantuono es un jugador con 3 partidos en el Real Madrid y Lamine Yamal ya tiene un montón de títulos en el hombro, tanto con su selección como también con el Barcelona. Entonces, si se pretende que Mastantuono haga lo mismo que Lamine Yamal, claramente se está equivocando el camino y lo van a terminar quemando, pobre pibe. Y al mismo tiempo, a mí personalmente, ya esto es algo subjetivo, no me gustó mucho cómo se manejó Scaloni con Mastantuono en esta eliminatoria. Darle la titularidad a un jugador que no había contado de momento con minutos, cuando había otros pibes que hace rato que venían empujando, como por ejemplo Nico Paz, y que lo venían haciendo muy bien, y después darle la camiseta número 10. O sea, entiendo la idea de ser un jugador que a futuro puede ser importante, pero hoy creo que es uno más, un jugador que tiene que empezar a sumar de a poco y se le dio muchísimo más protagonismo del que debería haberse dado, o mejor dicho, del que Scaloni siempre le ha dado a los jóvenes, porque cuando apareció Garnacho le costó horrores tener minutos en la selección. Mismo hay jugadores que lo hacen bien en Europa como Matías Zule, pero que no juegan nunca. Y por ejemplo Nico Paz, que viene destacando y siendo de los mejores del fútbol italiano, en esta doble convocatoria tuvo muchísimos menos minutos que Mastantuono. Entonces creo que también desde ese punto de vista se aceleró un poco el proceso en un Franco que hubiese estado bueno quizás que se sume de a poco a la selección, que tenga algunos minutos, pero no darle la responsabilidad ya de sos el heredero de la número 10, vas a ser titular en el Monumental y empezar a rendir ahora. Veremos cómo termina la historia. Las condiciones las tiene, pero claro, hay muchos jugadores jóvenes que tienen condiciones y que después, ya sea por la presión, falta de oportunidades o porque en algún momento no demostraron todo lo que podían demostrar, después no termina lográndose que exploten al nivel que se esperaba. Lo vuelvo a repetir, solamente el tiempo dirá y cuánto tarda Mastantuono en adaptarse tanto al fútbol español como también al equipo que está hoy en día jugando, que es el Real Madrid. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales, déjenme su opinión en los comentarios y sin dar muchas vueltas los veo mañana en otro video.